En esta noche yo quiero hablar acerca de la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque la presencia de Dios es vital. La presencia de Dios hará la diferencia en nuestras vidas. La presencia de Dios es como un bálsamo para el alma. El cristiano necesita, ¿verdad?, la presencia de Dios. No podemos vivir sin ella, no podemos avanzar, no podemos ir adelante, no podemos conquistar. Es necesario la presencia de Dios y yo siento la necesidad, ¿verdad?, de que pues cada cristiano, ¿verdad?, cada hijo de Dios, nosotros como iglesia podamos establecer la presencia de Dios. Ahora, realmente cuando la presencia de Dios está en una iglesia, no necesitamos establecerla, porque la presencia de Dios va a descender, se va a manifestar. Entonces, cuando la presencia de Dios está ahí, ahí está. Pero muchas veces sí es necesario, ¿verdad?, hacer algunas cosas, algunos arreglos, porque la presencia de Dios es necesaria todos los días. Y en base a esto, ¿verdad?, yo siento la necesidad de predicar acerca de esto. Y llamé a este mensaje: la presencia de Dios, garantía de nuestra victoria. Porque ¿cuántos saben que es la garantía de nuestra victoria como cristianos? Amén. La presencia de Dios. Y vamos a tomar un tema muy importante, una historia tremenda que nos habla precisamente cómo los hijos de Israel, ¿verdad?, el pueblo de Israel, la nación, se desvió y ellos, ¿verdad?, la Biblia habla del arca de Dios. El arca de Dios representaba la misma presencia de Dios. Ellos perdieron el arca, perdieron batallas, y hay una gran enseñanza en este texto que vamos a tomar. 1 Samuel capítulo 4, versículos 21 y 22 vamos a leer, y vamos a estar manejándonos ahí en el capítulo 4, capítulo 5 de 1 Samuel. Se que dice así, 1 Samuel 4, 21 y 22, dice así: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra, por la unción de tu palabra. Unge mis labios, mi corazón, Dios, habla en nuestras vidas, que podamos, Señor, buscar tu presencia, Dios, vivir bajo tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén. La presencia de Dios, garantía de nuestra victoria. Vamos a hablar en primer lugar cuando las batallas se pierden, o cuando se pierden las batallas. Vamos a irnos ahí, amén, vamos a estar leyendo ahí algunos versículos de 1 Samuel 4. Vamos a leer del 1 al 3 y el versículo 10 también. Dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4,000 hombres. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a irnos ahora al versículo 10. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Amén. Aquí está algo muy tremendo esta noche, iglesia. Este texto nos muestra un cuadro muy triste. Israel había perdido una batalla importante contra los filisteos. Había una crisis sobre la nación de Israel. Prácticamente había una decadencia espiritual. Una decadencia espiritual había atrapado a toda la nación, una falta de Dios en sus vidas, un alejamiento de Dios en ellos, una especie de apostasía había entrado a la nación. Así que ellos están en una situación muy difícil, muy dura. Ellos están siendo vencidos por los filisteos, dice. Se habla primero de que 4,000 hombres murieron. Y después se habla de 30,000 hombres de a pie. Así que piensen esto: 34,000 hombres fueron muertos en esa batalla contra los filisteos. 34,000 bajas, 34,000 caídos esta noche. Entonces esto es algo tremendo, iglesia. Perder una batalla no es motivo de alegría, sino de tristeza, de dolor.
¿verdad? De angustia, de quebranto. Batallas se pierden muchas veces, ¿verdad? Como cristianos, como iglesia, muchas veces hay batallas que se pierden y gente cae, gente, amén, se va, gente es ejecutada por el enemigo. Satanás viene y arremete contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y perder una batalla es algo muy triste. Cuando el cristiano pierde una batalla hay un retroceso en su vida. Y no es fácil levantarse de la derrota, porque todos estamos en esta batalla espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque todos podemos perder una batalla muchas veces, sin embargo, es necesario volverse a levantar. En el caminar del tiempo ha habido muchos caídos durante la batalla. Muchos de ellos eran buenos hombres y mujeres de Dios, pero han caído, porque hay batallas, ¿verdad? Aquí está esta imagen de la nación de Israel, el ejército de los filisteos vienen, se traba una batalla, dice, e Israel es vencido por los filisteos esta noche. Entonces hay buenos hombres y mujeres que han caído, fueron muertos por el enemigo, porque ahí están los filisteos listos para hacernos la guerra. Cristianos están perdiendo la batalla contra los malos hábitos. Cristianos están perdiendo la batalla contra las adicciones. Cristianos están perdiendo una batalla o las batallas contra las malas actitudes. Porque el enemigo viene, hermanos. El enemigo viene, arremete contra el cristiano, contra el creyente. Y muchas veces cristianos son llevados, ¿verdad?, por cosas y pierden esas batallas. Veamos un texto que habla de la derrota del pecado sobre el cristiano. ¿Cómo el pecado puede derrotar al cristiano? En Proverbios capítulo 7, vea conmigo. Proverbios capítulo 7, por favor. En el versículo del 21 al 23, vamos a leer del 21 al 23, dice estas palabras, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí está hablando de alguien que perdió una batalla, que fue derrotado o derrotada por la inmoralidad, por el pecado esta noche. Entonces, ahí están las batallas, ahí están los filisteos, iglesia. El apóstol Pedro también habla de creyentes que son derrotados. En 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 20, vea conmigo 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, dice. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cristianos son vencidos. Cristianos, en verdad, son sometidos. Gente, verdad, es sometida en una batalla. Pierden una batalla. Y escúcheme bien, perder una guerra siempre habrá gente caída. Habrá bajas. Esto sucedió aquel día en el cual, ¿verdad?, la nación de Israel, los ejércitos de Israel se enfrentaron a los ejércitos filisteos y hubo una tremenda masacre. 34,000 hombres. Habla de una derrota tremenda esta noche. Pero esto sucede, hermano, precisamente porque el arca de Dios, ¿verdad?, había sido olvidada, que era la misma presencia de Dios. Ellos habían, hecho a un lado la presencia de Dios. Ellos habían hecho a un lado el arca de Dios. Y entonces vinieron unas tremendas consecuencias. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Esto tiene que ver con decisiones. Por eso quiero dar mi segundo punto y hablarle de las malas decisiones. En nuestro texto, 1 Samuel 4, vamos a leer del 11 al 20. Vea conmigo, del 11 al 20. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día
a Sión, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas miedo, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Amén. Escúcheme bien. Vamos a mirar aquí algunos pensamientos muy importantes, iglesia, que tienen que ver, ¿verdad?, con las malas decisiones. Lo primero, dice que el arca de Dios fue robada por los filisteos. Piensen esto. En el sentido espiritual, ¿verdad?, lo que sucede aquí muchas veces es que el diablo es un enemigo que no quiere, ¿verdad?, que los cristianos sean victoriosos. Y una de las cosas que el enemigo va a robar es la misma presencia de Dios. Aquí está, amén, dice que los filisteos robaron la presencia de Dios. Simbólicamente robaron la presencia de Dios. No podemos dudar de que nuestro enemigo puede robarnos la presencia de Dios. Y no es porque él la disfrute, ya que nuestro enemigo ya está condenado al lago de fuego. Él ya está condenado, está juzgado. Pero lo que hace es que por malas decisiones y desobediencias del pueblo de Dios, nos arrebata el arca de la presencia de Dios. Le arrebata al creyente la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí esta noche? En ese conflicto dice que murieron los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Entonces aquí está, amén, la noticia. La noticia más triste es que el arca de Dios había sido robada por los filisteos. Y es una tristeza, ¿verdad?, cuando en la presencia de Dios es quitada, es arrebatada del creyente por causas, ¿verdad?, malas decisiones que el cristiano hace, malas decisiones, ¿verdad?, cosas que no debe de hacer. La presencia de Dios se va. Ahora dice que vino un mensajero de malas noticias. Un hombre de Benjamín agarró el ministerio de traer las malas noticias, porque normalmente queremos escuchar buenas noticias, pero no va a faltar el mensajero de malas noticias. No quisiéramos recibir ese tipo de noticias, pero no va a faltar quien se ofrezca a dar esas noticias negativas. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 21, en el versículo 7, nos dice las siguientes palabras. Ezequiel 21:7 dice: y cuando te dijeron, ¿por qué gimes? Tú dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Por alguien dice que trae una noticia negativa. Una noticia, ¿verdad?, que va a traer tristeza, temblor, miedo, temor esta noche. Así que este hombre viene, dice, un mensajero de, ¿verdad?, viene, era de Benjamín, un hombre de Benjamín, viene y le da esa mala noticia al sacerdote Elí. Ahora el profeta Jeremías nos da una descripción también de lo que causa una mala noticia. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6,
Vamos a leer del versículo del 22 al 26. Jeremías 6, 22 al 26 dice así: así ha dicho Jehová, he aquí que viene el pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán. Dice, crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo, dice, brama como el mar, y montarán a caballo como hombres, dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Dice, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor, dice, por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Aquí está hablando el profeta Jeremías de alguien que trae noticias tristes, negativas, de muerte, de dolor, de temor en esta noche. Y eso es lo que recibió, ¿verdad?, el sacerdote Elí. Ahora, quiero hablar de aquí, en este mismo punto, del poder de una mala noticia. Porque cuando el sacerdote recibe esa mala noticia, dice en el versículo 18 de 1 Samuel 4, del 18 al 20, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era viejo y pesado, era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Dice que el sacerdote Elí, en ese momento, cuando escucha esa noticia de este hombre, dice que él se va hacia atrás y se desnucó y ahí murió. Piensen eso. Gloria a Dios. Una muerte muy trágica para el sacerdote de Dios. Y aquí hay algo muy importante, iglesia. Porque aunque Elí juzgó a Israel 40 años, sin embargo, ¿verdad?, cuando usted lee la biografía de Elí en el capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 2 y capítulo 3, usted se dará cuenta que aunque él juzgó a Israel 40 años, sin embargo a sus propios hijos no los juzgó. Dejó que sus hijos hicieran y deshicieran dentro de la casa de Dios, y esto equivale a malas decisiones. Vamos a leer ahí 1 Samuel en el capítulo 2, versículos 22 al 25 primeramente. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todos este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién juzgará? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlos morir. Aquí están los hijos de Elí. Hacían cosas, dormían, dice, con las mujeres del templo, ¿verdad? Y ellos, mis hermanos, Elí, eran los hijos del sacerdote. Y dice en el versículo 30, ahí mismo, 1 Samuel 2, versículo 30 al 34, escúcheme bien, dice así: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, o sea, le está hablando un profeta a Elí. Samuel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa.
Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 34 dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos tus nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Aquí está un profeta amonestando al sacerdote Elí, diciéndole lo que tenía que haber hecho. Y en otro texto más que está fuerte, también nos habla de esto. 1 Samuel en el capítulo 3, aquí ya le habla el profeta Samuel, le da una profecía a Elí. 1 Samuel 3 del 11 al 13, vea conmigo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Escúcheme bien, estas palabras, esa frase, sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, tiene un gran peso, iglesia, porque la palabra estorbar se refiere a impedir, obstaculizar, obstruir, molestar, incomodar. O sea, en otras palabras, Elí, ¿verdad? No corrigió a sus hijos, no los molestó, a pesar de que sus hijos hacían cosas malas en la iglesia. Elí no los quitó del ministerio. Elí no les dijo, hey, ustedes no pueden funcionar. Ustedes no pueden estar funcionando, porque yo soy el sacerdote, ¿verdad? Y yo tengo que poner el ejemplo, orden. Y dice que sus hijos seguían en el ministerio, pero haciendo cosas terribles. O sea, malas decisiones. Y escúcheme bien, esto trae consecuencias, porque al final de cuentas, Elí era el líder. Y por esa razón, ¿verdad? Lo que sucedió después, un tiempecito después, es que el arca fue arrebatada, el arca de Dios. Elí no tuvo ese cuidado, gloria a Dios, y esto trajo terribles consecuencias. Ahora otra cosa más en nuestro texto es que también murió su nuera y nació su nieto, al cual llamaron Icabod, que significa traspasar. Ese es nuestro texto. Vamos a leer una vez más 1 Samuel 4, versículos 21 y 22. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Murieron ellos, murieron los dos hijos de Elí, murió el mismo Elí, murió su nuera y nació Icabod. Piensen eso, murieron los que tenían que morir y nació el traspasado. Nació el traspasado, iglesia. O sea, esto es la imagen, ¿verdad?, de lo que sucede cuando la presencia de Dios es quitada. Hubo muchas consecuencias. Gloria a Dios, ahorita vamos a hablar acerca de esto más. Entonces, no había otro nombre más correcto en ese momento más que Icabod. La gloria de Dios había sido traspasada a los filisteos, la presencia de Dios había sido arrebatada. Entonces es muy importante esta noche la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la presencia de Dios es la garantía de nuestra victoria. Quiero hablar en tercer lugar de esto. La presencia de Dios, la garantía de nuestra victoria. Ahí mismo en 1 Samuel, en el capítulo 7, quiero leer dos versículos. 1 Samuel 7, versículos 1 y 2. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Piensen en esto. 20 años, dice, pasaron. 20 años, no 20 semanas, ¿verdad? No 20 meses, 20 años. Eso es una locura. 20 años sin la presencia de Dios. El arca duró fuera de Jerusalén, de la casa de Dios. Gloria a Dios. Escúcheme bien, un cristiano no puede sobrevivir sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no la hacemos. Por eso es necesaria la presencia de Dios. Por eso nos reunimos. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que buscar su presencia a través de la oración. Por eso tenemos que alabar al Señor. Porque en el día muchas veces hay cristianos que todo el día cero presencia de Dios. Y en la noche también igual, sigue la cosa igual. Pasa un día, 2 días, llega el miércoles y tampoco, porque no vinieron a la iglesia. El jueves tampoco, viernes, sábado, hasta el domingo. Piensen en eso, de domingo a domingo. Porque ahorita, hermanos, iglesia, hay muchas cosas que nos están robando la presencia de Dios, principalmente la tecnología. La tecnología nos roba la presencia de Dios. Las redes sociales, todo esto nos roba la presencia de Dios. Es imposible. No es lo mismo, ¿verdad? Absolutamente, en absoluto, no es lo mismo cuando usted lee la Biblia y cuando usted ve el celular. Usted siente la gran diferencia. Cuando usted lee 2, 3 capítulos de la Biblia, yo siento el Espíritu de Dios cuando leo la Biblia en las mañanas. Siento su presencia. Y no lo siento eso cuando estoy, ¿verdad? Ahí en YouTube. Nada de eso. ¿Por qué? Porque muchas cosas están haciendo que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. Gloria a Dios. Los israelitas entendían que necesitaban traer el arca de Dios a ellos. Era necesario, no había de otra, iglesia. No había de otra. Ahora el cristiano no puede vivir sin la presencia de Dios. Es vital la presencia de Dios que nos acompañe donde vayamos. Dice nuestro texto, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaban. Estaban lamentándose. El arca, necesitamos el arca. Allá Elías había muerto, no había sacerdote ahí, ¿verdad? Quizás improvisaron uno, pero el arca de Dios, necesitaban el arca. Piensen en eso, yo me pongo a pensar todo lo que estaba pasando ahí. Entonces, ellos están ahí, necesitamos el arca. Y dice que lamentaban en pos de Jehová 20 años, hasta que Samuel, el profeta, se levanta, hermanos, y hace reformas y restaura todo. Gloria a Dios. Escuchemos las palabras de Moisés acerca de la presencia de Dios en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, versículos 13 al 15. Dice Éxodo 33, 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Qué tremendo. Moisés le está diciendo a Dios, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés consideraba que la presencia de Dios era lo más importante. Es lo más importante, hermanos. Si tenemos conocimiento, si tenemos habilidades, si tenemos talentos, muchas cosas. Hay cristianos que tienen muchas cosas, muchas virtudes. Bueno, talento más bien. Tienen talento, tienen habilidades, conocen, tienen conocimiento, son como teólogos. Pero si no tienen la presencia de Dios, no van a ir muy lejos. Necesitamos la presencia de Dios para poder llegar hasta donde Dios nos quiere llevar. Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tremenda declaración. Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, 28, vean conmigo.
Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista está diciendo: el acercarme a Dios, o sea, el estar cerca de su presencia. Oh, gloria a Dios. De la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio, iglesia. Vienen tiempos de refrigerio. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos declara estas palabras. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces la presencia de Dios es la garantía de nuestra victoria. Eso fue lo que causó la derrota, ¿verdad?, del pueblo de Israel contra los filisteos. Los derrotaron y todavía les quitaron el arca. Les arrebataron el arca. Les arrebataron la presencia de Dios esta noche. Que no nos pase así, iglesia. Porque esto está sucediendo hoy en día, por Dios. Sucede. Tenemos que tener mucho cuidado esta noche. Bajo su presencia estamos seguros. Bajo su presencia, ¿verdad?, tenemos victorias. Gloria a Dios. Necesitamos la presencia de Dios, ¿verdad? Porque durante el día muchas veces quizás no estamos cerca de la presencia de Dios. Pero tenemos que buscarla. Tenemos, ¿verdad?, que acercarnos a su presencia todos los días para poder vencer, para poder seguir adelante. Cuando un cristiano empieza a alejarse de la presencia de Dios, tarde o temprano vendrá su caída, su derrota en esta noche. Por eso tenemos que anhelar estar cerca de Él todos los días y vivir bajo su presencia. Gloria a Dios. Entonces, en esta noche, el arca de Dios representaba esa presencia de Dios. Cuando ellos recuperaron el arca, gloria a Dios, vino victoria, gloria al Señor. Vino bendición. Aleluya. Dios usó a Samuel el profeta y les trajo palabra, gloria a Dios. Los reunió en Mizpa. Y lo puede leer usted en su casa, 1 Samuel 7, del 13 en adelante. Y ellos, amén, ¿verdad? Vino la esperanza, vino, ¿verdad?, la motivación, vino el gozo, el regocijo, el avivamiento. Bajo el gobierno de Samuel, la nación empezó una vez más. Después pidieron rey, pero fue Samuel el que empezó a restaurar todo eso, iglesia. Dios usó a este hombre para traer su presencia a su pueblo una vez más. Que Dios nos ayude, porque necesitamos la presencia de Dios. No podemos vivir sin ella en estos tiempos. Hay que buscarla, hay que meterse en su presencia para tener la victoria, y que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos. Amén. Que incline su rostro y cierre sus ojos por unos momentos en reverencia a Dios. Todos ojos cerrados, rostro inclinado. He predicado acerca de la garantía de nuestra victoria, la presencia de Dios, iglesia. El arca de Dios había sido arrebatada. Vinieron consecuencias por malas decisiones del sacerdote. Amén. El pueblo de Israel sufrió derrotas tremendas esta noche. Muchas veces, ¿verdad?, vemos gente que cae, que es llevada, ¿verdad?, a la derrota, a la angustia, al dolor. Vemos cristianos. En esta noche tenemos que mantenernos en la presencia de Dios. Ya no tenemos el arca era de los judíos, el arca de Dios. Hoy en día es la misma presencia de Dios. Y una iglesia tiene que tener la presencia de Dios. Un cristiano tiene que tener la presencia de Dios en él para que pueda vivir en victoria contra el pecado, contra las tentaciones. O sea, sin la presencia de Dios no la vamos a hacer, iglesia. Sin la presencia de Dios no vamos a poder vencer, no vamos a poder derrotar al enemigo. Vamos a hacer presa fácil. Entonces tenemos que
buscar la presencia de Dios, tomar decisiones correctas, decisiones sabias y buscar la presencia de Dios.